Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Aprende y Emprende. Mi nombre es Felipe Hernández, soy coach y asesor financiero y el día de hoy me encuentro con un invitado muy especial, quien es empresario, escritor, conferencista. Nada más en sus redes sociales tiene más de 200.000 seguidores, lo que lo convierten en una de las personas influyentes en el tema del crecimiento personal y las finanzas en Latinoamérica. Cristian Arens, bienvenido a Aprende y Emprende. ¿Cómo estás? Hola Felipe, estoy muy feliz, muy emocionado de estar aquí contigo, así que nada, gracias por la invitación. No, pues muchas gracias a ti por aceptar. Estuve escuchando que en tus episodios que publicaste tu nuevo libro, quiero felicitarte por ello, lo terminé de escuchar hace poco, de verdad que es muy interesante, aporta mucho en el área, pues la forma como nos relacionamos e influimos con las personas. Así que quisiera empezar preguntándote, ¿cómo fue la experiencia de escribir ese libro? ¿Qué fue lo que te motivó o cómo llegaste a ese tema? La verdad que Círculo de Influencia es el tercer libro que publico. Ahí tengo que contarte un poco la historia de mis otros dos libros para que veas la cronología y cómo llegué. De hecho, Vale. los tengo acá. El primer libro que yo escribí fue este, Código de Dinero, el de portada naranja, que es cuatro pasos para hacer que el dinero trabaje para ti. La premisa que tuve al escribir ese libro fue, si es que yo me olvido todo lo que sé respecto al dinero, quiero tenerlo en un mismo libro para poder justamente aplicarlo y no tener que leer los más de 100 libros que he leído sobre ese tema. Después, el libro se volvió bestseller de los más vendidos en Perú, bestseller en Amazon también, y la editorial con la que trabajo me pidió que escriba otro libro de finanzas, de inversiones, que es el tema que más domino, pero la realidad es que no tenía mucho más que decir, entonces no quería escribir de eso. A mí me gusta escribir y en general crear contenido de las cosas que me están pasando, de las cosas que me interesan en ese momento. Y justo hace 2 años me estaba pasando que yo tengo 29 años, hace 2 años tenía 27, a los 18, 19 yo me puse ciertas metas que quería lograr en mi vida y por suerte a los 26, 27 ya había logrado la mayoría de las metas que me había propuesto. Pero eso me llevó a un camino un poco raro porque me quedé sin metas muy temprano. Entonces, suena un problema bueno, pero en verdad yo estaba y me sentía súper perdido en la vida en ese momento y realmente justo pasaron varios temas que me llegaron a estar en un punto bajo y decidí escribir un libro en el cual enseñe que el fracaso y los momentos difíciles son parte del camino hacia una evolución o hacia un lugar mejor. Y fue por eso que decidí escribir El valor del fracaso, que fue mi segundo libro. Y el último libro que escribí fue porque me di cuenta eh, que los resultados en tu vida y las mejores experiencias muchas veces no están dadas ni por cuánto dinero tienes, sí un poco por la mentalidad que tienes respecto al fracaso, pero lo que más determina la calidad de tu vida, lo que más determina la calidad de las experiencias que te permites vivir, es el círculo de influencia que tú tienes. ¿Qué significa el círculo de influencia? Las personas que te rodean y que tienen cierta influencia sobre ti. Entonces, fue por eso que comencé a escribir un libro basado en uno de mis libros favoritos. La verdad es que yo lo que quería hacer era uno de mis libros favoritos es Cómo ganar amigos e influir sobre la gente de Dale Carnegie. Y yo lo que quise es este libro que tiene más de 100 años, ponerlo en mis palabras, poner en mis consejos, poner desde mi perspectiva, cómo es que hoy en día con las redes sociales, con todo el mundo que nos rodea, podemos mejorar nuestro círculo de influencia, podemos rodearnos con mejores personas. Y fue así que nació Círculo de Influencia, cuatro pasos para rodearte de mejores personas y crecer. Entonces, ese ha sido un poco el camino. A mí me gusta mucho crear el contenido que me gustaría encontrar. Son libros bastante cortos, bastante prácticos. Ahí están los tres bastante simples, pero al mismo tiempo son libros que si te lo permites te puede llevar, yo creo, buenos aprendizajes y buenas cosas, no solamente teóricas, sino sobre todo prácticas para que apliques en tu vida desde el primer momento, ¿no? Sabes que ese último punto que mencionas, la práctica, me gustó mucho y pues aprovecho para felicitarte por eso. En tu último libro, cómo colocas ejercicios capítulo a capítulo, que haces preguntas y uno tiene que responderlas, como que te involucra más y sales más allá del hecho de solamente leerlos, como que lees y al mismo tiempo practicas un poco y es algo que no en todos los libros se ve y sin duda me pareció algo bastante interesante de hacer y de practicar. Antes de entrar a hablar, sobre temas del libro, quisiera preguntarte, tú nos comentabas que cuando hiciste el lanzamiento en la Feria del Libro del Perú, alquilaste como un local para 500 personas y no estabas tan seguro si se fuera a llenar. Al final llegaron, tú se llenó y quedó gente por fuera. ¿Qué expectativas tenías cuando tú publicaste el libro? ¿Si pensabas que le fuera a ir tan bien o estabas ahí como?
Uf, no, yo estaba nervioso, o sea, porque vuelvo a la historia. Cuando publiqué mi primer libro, Código de Dinero, la Feria del Libro de Lima todavía no había abierto porque era pandemia, entonces no lo pude Sí, presentar en sí. Cuando publiqué El Valor del Fracaso, la editorial me dijo, ok, lo presentamos y me sacaron un salón. Habían salones de 50, de 100, de 150, 200 y de 500 personas. Todos los años es en el mismo lugar, la Feria del Libro, mismos espacios. Y me sacaron un salón de 120, más o menos, 120 personas. Y este año, porque vieron la pegada de los dos libros, me dijeron, Cristian, ¿sacamos un salón de 100 o 200 personas o sacamos el más grande de 500? Yo les dije, pues no, saquen el más grande. Este, y obviamente tenía miedo porque, o sea, son 500 personas para que vayan a una presentación de un libro. Ni siquiera es como una presentación en sí, sino es una charla de 45 minutos. Entonces, estaba muy nervioso, la verdad. Yo no sabía si lo iba a llenar. Encima la editorial me había pagado el pasaje para que venga de España a Perú y de vuelta. Entonces había como un compromiso de su parte y una obviamente el mío presión. también. Había una presión. Entonces, definitivamente estaba nervioso, pero fue espectacular. O sea, me dijeron fuimos tres autores que llenamos esa sala y que dejamos gente fuera, y yo fui uno de ellos, ¿no? Y los otros dos son personas que yo admiro. Entonces yo me quedé como impresionado del impacto y la verdad, las palabras tan bonitas de las personas cuando se acercaban a mí. O sea, eso sinceramente me llena de energía y hace que esté muy feliz y muy agradecido por todo el cariño que recibo de las personas. Y el libro terminó siendo, creo que estuvo en el puesto número 7 de los más vendidos de la categoría, o número 6. Entonces, yo feliz, emocionado, la primera vez que mi libro sale en top 10 de su categoría en la feria, así que muy agradecido, Wow, y recién publicada, con el tiempo tienden a tener más tracción y a publicarse más. Hay un efectivamente. tema que nos pasa a todos, sobre todo cuando empezamos un nuevo proyecto, cuando escribimos un libro, y es el tema del síndrome del impostor. Yo me imagino que muchas veces revisaste tu libro mientras lo estabas escribiendo y de repente en algún momento te vienen esos pensamientos como que, hombre, si será, de pronto lo que estoy escribiendo no tiene como tanto impacto. ¿Cómo lo manejaste o cómo hiciste para que ese síndrome del impostor no te influyera a la hora de publicarla? Es una excelente pregunta la que haces. El síndrome del impostor yo creo que es algo que siempre está presente en nuestra vida. Cuando intentamos ayudar a alguien, crear contenido, compartir lo que estás haciendo. Pero hay algo que a mí me ayuda mucho. El síndrome del impostor tiende a salir cuando intentas enseñarle a otras personas o mostrar algo, cosas así. Pero el síndrome del impostor no sale cuando te enseñas a ti mismo, porque no puedes estafar, o sea, no puedes ser impostor ante ti mismo, o sea, tú tienes que ser real ante ti. Entonces, lo que yo intento hacer es justamente cuando yo escribo, que es una de las formas de crear contenido que tengo, yo lo que hago es escribo para mí. O sea, yo no escribo pensando en mi público, yo no escribo pensando en mi audiencia, yo no escribo pensando en alguien, yo escribo pensando en mí. Entonces, yo escribo pensando, ok, si tú te olvidas todo lo que sabes del dinero, quiero que tengas todo en un libro, para mí. Y si me sirve a mí, pues tal vez le pueda servir a otras personas. Si tú te sientes de nuevo triste en un momento difícil, en un momento complicado de tu vida, pues ten este libro, El Valor del Fracaso. Eso me sirve a mí. Cuando yo me siento triste, cuando yo me siento desmotivado, cuando yo me siento en un momento difícil, me pongo a escuchar el audiolibro del valor del fracaso cuando estoy corriendo. Y lo mismo pasa con Círculo de Influencia, cuando creo que tengo que mejorar algo dentro de mi círculo, cuando creo que no estoy valorando a personas que están dentro de mi círculo, cuando creo que en general tengo que mejorar, pues lo mismo, veo mi libro. Entonces, yo lo que pongo en el libro, todo lo que pongo es real, pero para mí son como hojas de ruta. O sea, el hecho de, todos sabemos que para bajar de peso tenemos que hacer ejercicio y comer mejor. Lo mismo me pasa a mí con los Mm. libros. Yo pongo cosas prácticas, cosas simples que a mí me gustaría aplicar siempre en mi vida, pero que se me puede dificultar en algún momento, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando escribí El Valor del Fracaso, yo mencionaba uno de los hábitos muy fuertes que tenía en ese momento mientras que estaba escribiendo era todos los días 10.000 pasos por día, como mínimo, entre caminar y correr. Durante los últimos 8 meses se me ha dificultado, no he llegado al promedio mensual de 10.000 pasos. Entonces es como, pero yo ya lo tengo escrito como un hábito. Entonces dentro de mi mente es, no, tienes que volver, tienes que volver. Entonces es para mí un anclaje el hecho de haber escrito esos libros para saber hacia dónde quiero ir y quién quiero ser. Oh, mira qué interesante lo que acabas de decir.
Me recuerda en este momento una entrevista que le hiciste a Camilo Cruz cuando él comentaba de la forma de escribir y él colocaba una frase, creo que era de Vargas Llosa, que escribir es colocar un papel y desangrarse en él. Entonces, Sí. colocar todo lo que tú quieres, lo que tú sientes y lo que tú eres en el libro, creo que definitivamente es una buena práctica, una buena forma de entender la escritura, ¿no? Para entrar en materia en el libro, tú arrancas haciendo una pregunta y es, si tú pudieras escoger entre $1.000.000 o agregar las 5 personas que tú quisieras a tu círculo de influencia, ¿qué escogerías? Si uno es honesto, la gran mayoría escogeríamos el $1.000.000. Entonces la pregunta para ti es, justifica la respuesta. ¿Por qué para ti es más importante esas 5 personas que tú pudieras agregar que $1.000.000? Yo soy una persona muy práctica en mi vida, y te la voy a responder con mucha practicidad. Con $1.000.000, tú no puedes rodearte con las 5 personas que yo elegiría. Con esas 5 personas sí puedes conseguir $1.000.000. Entonces, ¿qué es más fácil de reemplazar? Yo creo que es más fácil de reemplazar el $1.000.000 que poder rodearte con las 5 personas que tú elijas. Para mí el poder de las relaciones es mucho más importante que el dinero, pero mucho, mucho más. Yo conozco gente con mucho dinero que no tiene acceso a tratos por no tener las relaciones correctas, mientras que tengo personas que tienen relaciones correctas y luego entienden que eso también lo pueden monetizar o lo pueden usar a su favor de distintas maneras. Y no me refiero a utilizarlo simplemente para hacer negocio, me refiero a utilizarlo para impulsarse, utilizarlo para ser más feliz, utilizarlo para ser más saludable. Hay muchas cosas, o sea, yo sinceramente creo que tienes que preguntarte qué es más fácil de reemplazar. Voy a ser curioso, ¿cuáles son esas 5 personas que tú, si quisieras, agregarías a tu círculo de influencia? O sea, te voy a decir 5 personas que yo agregaría a mi círculo de influencia sin contar las que ya tengo dentro de mi círculo de influencia. Entonces, Ok. yo definitivamente agregaría, por ejemplo, a Warren Buffett. Me encanta la ética de trabajo que él tiene. Yo creo que es una persona que admiro mucho. Después me gustaría agregar, por ejemplo, a Tony Robbins. Para mí es una persona de mucho impacto. John Maxwell, me gustaría muchísimo agregarlo. Después, probablemente me llame la atención un par de empresarios más, pero elegiría a alguien que sepa que es como el mejor en salud, que no lo tengo claro todavía, y probablemente alguien que vaya más hacia un tema más espiritual. Alguien que me está gustando mucho y estoy escuchando su podcast y leí su libro hace poco es Jay Shetty, que, que es que tiene 2 libros, el de Piensa como un monje y el otro de Las 8 reglas del amor, que me parece súper bueno. Me parece una persona, creo que en crecimiento personal está número uno, por lo menos en el podcast. Entonces, probablemente iría por ahí, ¿no? Como que, es que lo que más me gusta hacer a mí es emprender. Entonces, por eso ves una concentración de Buscas, emprendedores. Sí. claro, que te impulsen a seguir creciendo tus empresas. Sabes que cuando uno responde la pregunta y se dice, listo, yo escogería las 5 personas porque conecto contigo y entiendo que es mucho mejor tener contactos y tener amigos, pero nos vamos al capítulo 1 en el que tú mencionas que esas 5 personas es para tú servirles a ellos y no para que ellos te sirvan a ti. Ya tú quedas Total. como que, ok, ¿cómo hago yo para servirle? Porque, digamos, yo escogería personajes como Ray Dalio, como Tony Robbins, como John C. Maxwell, que uno piensa que tienen una vida ya extremadamente perfecta, por decirlo así. ¿Cómo haces tú que vienes desde abajo para ayudarle o para darle un servicio a esas personas? Estudiándolos. O sea, de hecho, yo me he hecho esa pregunta con Tony Robbins, por ejemplo. Yo estuve en su conferencia hace poco y siempre hay formas de llegar. La forma más fácil de llegar es a través del dinero. Si tú ya tienes dinero, pues puedes llegar. O sea, Tony Robbins vende un programa de mentoría que cuesta $85.000 al año. Entonces, si tú tienes más, o sea, más que ese dinero, pues es fácil porque lo pagas y ya tienes acceso. Es parte de tu círculo. Eh, en el caso de, por ejemplo, Warren Buffett es un poco más difícil. Yo lo conocí cuando tenía 19 años en una conferencia, este, pero es un poco más difícil. No, la verdad es que no sabría cómo poder aportarle valor y tendría que estudiarlo, pero yo algo que hago es cuando quiero que alguien esté dentro de mi círculo de influencia,
pues obviamente veo cómo aportarle valor. En el caso de John Maxwell también, por ejemplo, contratándolo para una conferencia que tengo claro cuánto cobra, ya tienes mucha más relación. Entonces, hay muchas formas y sobre todo cuando tienes, o sea, yo por ejemplo tengo 2 millones de seguidores en redes sociales, tengo mucha audiencia, tengo eventos grandes, entonces tengo espacios donde puedo fácilmente aportarle valor a personas. O sea, desde poder, no sé, traducir videos o hasta poder hacer un podcast en inglés y de ahí lo traduzco en simultáneo. O sea, tengo muchas formas de aportarle valor a las personas porque me he preocupado en generar estos espacios. Conozco a todos los speakers en Perú, la mayoría de Latinoamérica, o sea, tengo los recursos para poder aportar valor a cualquier persona que le interese el mercado latinoamericano. Entonces, realmente yo creo que cuanto más valor creas y cuanto mejor eres, es mucho más fácil añadir valor a otras personas también. Sí, claro. De hecho, colocabas un ejemplo en el libro de tu experiencia con Camilo Cruz, de cómo es cuestión de ponerse un poquito creativos, que luego lo invitaste, eras tú como el que lo transportaba, ¿no? Del aeropuerto al Sí, hotel, supongo, y buscaste el momento preciso. total. Y Quisiera de hecho, preguntarte, Cristian, Camilo sí, escribió cuéntame. Camilo escribió el prólogo de ese libro. No sé si lo llegaste a leer, porque recién lo he actualizado hace una semana, porque recién me lo mandó, pero Camilo ha escrito el prólogo de Círculo de Ok, Influencia. pues yo lo escuché. Ah, vale, no, No lo entonces alcancé a ahí no comprar. sale. Ok, pero ya vi que está publicado en Amazon porque no estaba seguro si tenía distribución aquí en Canadá. Ya por ahí que ya lo estuve checando lo vi, seguramente pues lo voy a comprar y me motiva mucho leer los tres, porque si te entendí bien es como que los tres libros se conectan, ¿no? Uno tiene que ver con el otro y es como una lectura más integral. Sí, eso es lo que busco. Quisiera preguntarte, ¿piensas escribir más libros? Me encantaría. O sea, para mí escribir es como una terapia. Es la verdad. O sea, para mí escribir es como una terapia. Me gusta escribir, disfruto escribir. Eh, pero lo que sí es verdad es que me he propuesto pausar un poquito la escritura, no la escritura, la publicación, porque he publicado 3 libros en 3 años y lo que quiero ahora es concentrarme en la distribución de los libros. O sea, porque los 3 libros los he escrito con una editorial en Perú, en la cual tenían solo los derechos en Perú. Yo he llevado Código de Dinero ya a Colombia, Ecuador, que ya están en librerías, Colombia, Ecuador, Panamá. Acabo de firmar todo Centroamérica, o sea, con México, y que lo van a distribuir hasta Estados Unidos, y todo Centroamérica. Pero sí es verdad que quiero concentrarme en que los libros que he escrito, que creo que están bastante buenos, lleguen a la mayor cantidad de países posibles y eso necesita un poco de enfoque. Entonces, antes de seguir Posi- publicando, quiero abrir puertas. Posiblemente traducirlos a otro idioma, quizás inglés, francés. Claro, Me, me encantaría. es un camino largo que espera. Cristian, quisiera ahora preguntarte un poco por tu podcast de Invertir Joven. Bueno, sé que ya Ujú. tienes dos podcasts, que por ahí, haciendo un paréntesis, ¿por qué creaste dos podcasts? Si el Ya, primero esa todavía sí. es una buena pregunta. Lo que pasa es que Invertir Joven lo creé hace exactamente 4 años. Ayer cumplimos 4 años. ¿Y qué fue lo que pasó? Que Invertir Joven era un podcast de libertad financiera, ¿no? De inversión, finanzas, emprendimiento. Pero al final terminé sacando muchas reflexiones de crecimiento personal, terminé entrevistando a personalidades muy variadas porque me llamaban la atención. La verdad agradezco eso, pero sí veía que cuando publicaba algo, por ejemplo, algunas entrevistas, no tenía tantas vistas o tanta acogida como cuando hacía reflexiones. Entonces, decidí dejar el podcast de Invertir Joven como un podcast de negocios. Es un podcast de negocios, inversiones, finanzas personales, emprendimiento, todos los temas relacionados. Pero, como te has dado cuenta, o sea, de los 3 libros que he escrito, 2 son de crecimiento personal, porque el tema de crecimiento personal es algo que realmente me gusta y también creo que es algo muy importante para todos. Entonces decidí crear este podcast que se llama Circum Podcast, en donde lo saco por temporadas y lo saco por temas que me interesen. La primera temporada, que son 12 capítulos, es de mi círculo de influencia, justamente. Entonces entrevisto a mi mamá, a mi hermana, entrevisto a un amigo del colegio que es mi socio en un negocio, entrevisto a un amigo de la universidad que es mi socio en otro negocio, entrevisto a mi coach, entrevisto a Camilo, que lo considero un mentor, entrevisto a David Fishman, que también lo considero una persona que admiro mucho, entrevisté a una serie de personalidades que realmente a mí me influyen
yo quería que las personas también sepan cómo es que me influyen y cómo es que se dan esas relaciones y que conozcan un poco más de mí y de mi entorno y obviamente dejar aprendizajes en todo ese camino. Entonces, eh, por eso fue que decidí sacarlo, porque quería abordar otros temas. De pronto un Podcast viene siendo como algo que acompaña a tu libro, ¿no? Porque si tu libro es Círculo de Influencia y en ese podcast estás entrevistando a las personas más cercanas a ti, entonces como que das a entender que se complementan, ¿cierto? Esta primera temporada sí, pero por ejemplo la segunda temporada estoy evaluando si a una temporada por ejemplo, de salud, que es algo que a mí también me interesa y no lo hablaba antes, ¿no? Y son hábitos de salud, entrenamiento, cómo te mides la salud. O sea, yo soy una persona muy curiosa y no, o sea, las finanzas personales, las inversiones a mí me encantan, pero yo considero que una vez que llegas a cierto nivel económico, el dinero te importa cada vez menos y te comienzan a interesar más otras cosas. Entonces, yo quiero que el contenido que cree vaya de la mano con los intereses que tengo en ese momento, ¿no? ¿Podemos saber en qué momento vas a sacar la segunda temporada de un Podcast? ¿O es información clasificada? No lo he grabado, pero supongo que lo voy a grabar en noviembre, entonces debería estrenarse en diciembre, yo creo. Eso espero, por lo menos, porque voy a estar ahí en Perú, voy a poder usar el estudio, así que ese podcast sí lo estamos sacando, por ejemplo, con otro nivel de producción, ya como que mucho más profesional que el de Invertir Joven. O sea, el de Invertir Joven está muy bien, pero hay Pero va a algunos seguir. capítulos que va a seguir, vamos a seguir, o sea, vamos a seguir un podcast a la semana. Voy a sacar mayormente reflexiones y a veces entrevistas. O sea, por ejemplo, tengo una entrevista que saqué en mi canal de YouTube que va a ir para el podcast de Invertir Joven, que fue con una de las 10 personas más ricas de Perú. De las 10 personas más ricas de Perú, yo entrevisté a dos, así que voy a intentar entrevistar a todas, pero ahí vamos, o sea, ahí vamos. Ahora quisiera preguntarte, Cristian, ¿cómo haces para manejar tu tiempo? Porque ya tienes Invertir Joven, tienes nada más hablando de podcast, tienes empresas, tienes tus redes, tienes tus libros, tienes tu familia, tienes cosas que, ¿cómo haces para que las 24 horas del día te alcance? Y todavía te alcanza para aceptar entrevistas por internet. Entonces quisiera preguntarte cómo haces para que el tiempo te dé. No, yo me organizo bastante, o sea, yo tengo mi agenda, de hecho, lo tengo aquí al lado. O sea, tengo ahí mi calendario. Yo no tengo calendario virtual, tengo mi agenda física y aparte tengo mi blog de notas. Y yo, sinceramente, no tengo ningún balance, o sea, yo tengo un estilo de vida que me gusta y mi estilo de vida consiste en trabajar todo lo que pueda y también ver a mis amigos en 2, 3 veces por semana, salir, distraerme, eh, hablar con mi familia por lo menos una vez por semana. Yo vivo en Madrid, mi familia vive en Lima, entonces por lo menos una vez por semana tenemos una llamada. Para mí, cualquier persona que haya tenido resultados grandes en algún ámbito en la vida es porque ha habido un desbalance hacia ese ámbito, ¿no? Entonces, para mí no existe lo que muchas personas llaman como el balance de la vida. No me gusta esa palabra ¿Ok? porque el balance para una persona puede ser distinto, o sea, no, el balance no es 8 horas trabajar, 2 horas tal, cada uno elige su balance de forma creativa y yo lo que prefiero es el estilo de vida, ¿no? El estilo de vida que yo tengo no lo cambiaría por el de nadie, me encanta mi vida, amo lo que he creado y quiero seguir disfrutándolo, ¿no? Y en el momento que no lo disfrute, pues lo cambiaré, pero por ahora me encanta lo que he creado. Sabes que para volver al tema del podcast de Invertir Joven, cuando yo encontré tu podcast, que lo empecé a escuchar por primera vez, yo justo recién había terminado de leer un libro que para mí es uno de los libros de finanzas personales y de crecimiento personal más importantes, que desafortunadamente no está en español. Te pongo en contexto, el libro se llama Liberté 45, que lo que traduce es Libertad 45. El libro está enfocado en que tú logres la libertad financiera a los 45 años. Entonces empieza a enfocar muchísimos pilares, como lo que es la parte financiera, la parte fiscal, la parte de darle valor a tu tiempo, la parte de crecimiento personal, y el autor de este libro se enfoca mucho en la importancia de empezar a hacerlo muy joven, desde los 20 años si es posible. Y de hecho tiene una tabla que es muy interesante donde hace una comparación del dinero con relación al tiempo. Entonces él dice, $1 gastado a tus 20 años equivale casi a $7. ¿Por qué? Porque le está dando un potencial valor en el tiempo si lo invirtieras y empieza a bajarle el valor. Y si lo inviertes a los 22 ya no vale 7 sino por ejemplo 6,97. Si lo inviertes a los 30 ya va a costar, por ejemplo, 5. Más o menos a los 45 años llega más o menos a 1/2. Pero lo interesante es que asimismo como lo podrías invertir, si te lo gastas o si lo malgastas, ese dólar malgastado, pues es como si te estuvieras malgastando $7. Y a mí esa tabla prácticamente me dejó como que me explota la cabeza, quedé así como, wow.
O sea, nunca había entendido el dinero de esa forma. Y yo termino de leer ese libro y justo me cae tu podcast, Invertir Joven. Y pues nosotros que todavía estamos a una edad joven, yo dice, pues definitivamente esto es para mí. Entonces, ahí quisiera preguntarte, ese podcast de Invertir Joven, ¿qué tanto ha influido o qué tan importante ha sido en tu carrera como conferencista o qué tanto te ha aportado soporte a lo que tú haces como escritor, como conferencista y a todo tu crecimiento en redes sociales? No, me ha ayudado muchísimo. O sea, el podcast es el más escuchado de negocios en Perú. O sea, son más de 100.000 personas que nos escuchan por mes. Entonces, realmente me ha impactado muchísimo. Eh, en realidad, abrir el podcast fue idea de Diego, que es mi socio en la productora de podcast. Fuimos el conejillo de Indias, ahí nos ¿El sumamos de al Explora experimento, Producciones? sí, el de Explora. Él fue el que me dijo para probar, yo acepté, dije que probemos y la verdad nos ha superado cualquier expectativa que teníamos al inicio. Entonces, sí, ha influido totalmente, no solamente en mi carrera como conferencista, escritor, sino en mejorarme como persona, porque lo que yo más valoro del podcast es que me dio la excusa perfecta para entrevistar a las personas que yo admiro. Entonces, fue increíble, porque gracias al podcast he conocido gente extraordinaria y que de otra manera yo creo que no lo hubiera podido hacer. Claro, esa es una ventaja de los podcasts. Es muy diferente decirle a alguien, oye, te invito a almorzar, como, oye, te invito a una entrevista donde puedes aportar tal tema o algo, te permite conectar. Wow, qué Total. interesante lo que nos estás compartiendo. El podcast lleva 4 años, ¿cierto? Sí te entendí bien. Cumplimos 4 años el día de ayer, que fue el 14 de septiembre. Wow. Y lo piensas seguir, me habías comentado, piensas seguir sacando episodios de crecimiento personal Hemos sacado un episodio por semana los 4 años y planeo seguir así. O sea, sin fallar. no, no sin fallar, no hay forma. O sea, para mí la constancia, la disciplina es clave. Entonces, no me imagino fallando en el podcast. Aparte que es divertido y ya es bastante fácil. O sea, yo les cuento de mi vida, les cuento lo que voy aprendiendo. O sea, no lo veo para nada como una carga, sino al contrario, lo veo como una actualización de la vida y de los aprendizajes que estoy teniendo. A veces, después de grabar el podcast, hago alguna reflexión para Instagram. A veces hago una reflexión en Instagram y en base a eso saco la, el episodio del podcast. Me encanta. Sabes que tú tienes la costumbre de finalizar las entrevistas, por lo menos en Invertir Joven, haciéndole 5 preguntas a tus invitados. Así que el día de hoy yo he querido coger esas mismas 5 preguntas y ahora preguntártelas a ti. Ya vas a pasar Va, de ser el entrevistador al entrevistado. Así que la primera pregunta quisiera empezar, aparte de tus libros, o por supuesto uno de tus libros que ya lo recomendaste, ¿qué otro libro recomiendas o cuál es el libro que más regalas o que más ha impactado en tu vida? El secreto. El secreto es el libro con el que yo empecé y con el que creo que cualquier persona podría empezar. Si tú ¿Quién es el entiendes ese autor? libro, se llama Ronda, es una australiana, Ronda Byrne o algo así. Porque eso Ahí lo voy está, a anotar. sí, Ronda Byrne. No sé cómo pronunciar el apellido, pero es Ronda Byrne. Pero ese libro a mí me cambió la vida. Excelente. La segunda pregunta es, ¿cuál es la frase o qué frase ha marcado más tu vida? Si lo puedes soñar, lo puedes crear. Si lo puedes soñar, lo puedes crear. La tercera pregunta, espérate que creo que se me olvidó, pero ya la tengo, ya la tengo. ¿Te No me la ayudo? vayas a decir. No me la vayas a decir. No, bueno, me acordé de la cuarta, ahorita vuelvo a la tercera. ¿Cómo te gustaría ser recordada? Me gustaría ser recordado como un buen hijo, un buen hermano, un buen amigo, una buena persona. Esta, la siguiente pregunta. Ah, bueno, ya me acordé de la última, pero quiero volver a la anterior. Es el libro, la frase. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Hay una importante que se me escapa antes de decirte la última. Que la última sí me acuerdo, pero ya es como para. La, la de los $100. Ah, sí, claro. Sí sabía que era importante. Si tuviera solamente $100.
¿Cómo los invertirías? Sin nada de patrimonio y sin contactos, para Me ponerla más compra, difícil. Cero me, contactos, cero patrimonio. me pondría a comprar y vender cosas, cualquier cosa. La compro por $100 y la vendo. Este, es, o importaría desde China, o compraría algo, vendería, o me compraría algún curso de algún negocio digital y me pondría ahí a hacerlo, cualquiera de esas. Antes de pasar a la última pregunta, hablando de este tema de los $100 y qué harías. En Latinoamérica, el principal problema que tiene la gente, pues, es la falta de oportunidad, la falta de recursos. ¿Hasta qué punto crees tú que es una excusa o que de verdad es falta de motivación, tú que conoces tanta gente, de las personas por salir adelante? Porque $100 seguramente la gran mayoría de personas tiene acceso a ellos. Puede haber una pequeña parte que de pronto no, pero los que sí lo tienen, ¿qué crees tú que les hace falta para empezar a invertirlos y poderlos, pues, empezar a multiplicar? No, eso es fácil de responder, educación. El problema es que hay para no responder algo muy fácil de, no, pues todos pueden, que es lo que pienso, hay un problema sistémico, ¿no? En la región, en Latinoamérica, y es que hay muchas personas que no tienen acceso a educación básica, educación con cierto grado de calidad. Entonces, eso es preocupante. Pero dicho esto, yo creo realmente, y esta es una creencia que yo tengo, que estamos en un mundo muy justo, en el cual tú no eliges dónde naces, pero tú eliges hasta dónde llegas. Entonces, yo creo mucho de que no importan tus condiciones, sino las decisiones que puedas tomar para determinar tu futuro. Entonces, yo conozco personas que han nacido en las peores condiciones y se han vuelto multimillonarias, muy felices, familias increíbles, así como conozco personas que han nacido en, si quieres llamarlo, en cuna de oro, familias muy, muy adineradas y han terminado mega quebrados, problemas con drogas, suicidios. O sea, yo creo firmemente que lo que determina la calidad de vida y todo lo que pasa en una vida son las decisiones que toman las personas y una decisión también es la autoeducación. O sea, yo soy una persona muy creyente de la autoeducación. O sea, de no solo quedarte con lo que te enseñan en el colegio, universidad, instituto, sino ponerte a escuchar audios, a ver videos, a seguir a las personas correctas. O sea, yo en mi día a día, o sea, mientras que estoy trabajando, yo no me pongo a ver una serie, yo no me pongo a ver no sé, videos graciosos. A ver, a veces sí, pero normalmente no. Me pongo a ver No entrevistas, me pasas pongo a 4 ver horas en podcasts. TikTok. No, o sea, me pongo a ver cosas que me suman. Y si es que paso tiempo en TikTok me salen muchísimas cosas que me suman. O sea, o sea, porque yo sigo a bastantes creadores que me suman. Entonces, veo cosas interesantes también para mí. Cuando salgo a correr, escucho podcasts, escucho cosas que me, que me motivan, que aprendo. Entonces, yo creo que es una decisión la educación. En mi familia no había nadie que emprenda, o sea, ni mis papás, ni algún tío cercano, tía, primo, no había nadie que haya emprendido, nadie que haya estado invirtiendo. O sea, no es como que yo nací y fue como que, ah, ya, vamos a hacer esto porque tenemos un súper ejemplo. No fue así. Y yo creo que esa es la decisión que cada persona tiene que tomar de ser el primero en su familia que logra lo que sea que te propongas, ya sea acabar el colegio, acabar la universidad, invertir, ser libre financieramente, viajar. O sea, yo en pocas semanas, si todo sale bien como espero, voy a ya cumplir 50 países antes de cumplir 30 años, que era una de las metas que me había puesto. Entonces, yo Wao. no conozco a nadie de mi entorno cercano que lo haya logrado. Recién el año pasado conocí a una persona que lo había logrado y es de otro entorno totalmente distinto. Entonces, yo siento que cualquier persona puede lograr lo que sea que se proponga, siempre que trabaje fuerte e inteligente por Eh, eso. Haciendo un paréntesis con eso de los países, en este podcast estuve entrevistando a una chica que es viajera de Argentina, que se llama Angie de Rico, y su fuerte es viajar. Y le pregunté cuántos países conocía, iba por 33. O sea que tú sin enfocarte en los viajes ya vas a completar 20 más que alguien que se dedica a viajar. A mí, yo creo mucho de que nadie tiene la vida comprada y tú no sabes hasta qué día vas a estar y hay que disfrutar, o sea, no solamente, o sea, yo sí obviamente trabajo y trabajo mucho,
pero disfruto muchísimo de mi trabajo y disfruto mucho de otras cosas también. Entonces, yo cuando tenía 21 años, conocí a 3 países en toda mi vida. Y fue ahí que me puse la meta de conocer 50 antes de cumplir 30 años. Y al momento que estamos conversando, pues voy 46. Pero el domingo me estoy yendo a un viaje a 3 países nuevos por 3 semanas. Entonces, sí, ahí vamos. Entonces ahí completa la meta de los 50. Te quedaría faltando uno. Me queda faltando uno que lo voy a visitar en noviembre. Ah, ya lo tienes planificado. Sí, ya está Yo te iba a decir que te planificado. vinieras a Canadá, pero si ya lo tienes, si ya lo No, tienes, de Canadá no he ido, ¿tú ya lo sabes? No he tenemos. ido, no he ido todavía. Bueno, pues por acá sabes que eres bienvenido cuando lo quieras colocar como país 51. Gracias. Sabes, Cristian, que en la parte que tú mencionabas de las redes sociales, no es pregunta, es más a comentario porque lo mencionas mucho en tu libro, de qué forma podemos acercarnos a personas que de pronto creemos que son inalcanzables para nosotros. Por ejemplo, Tony Robbins, pues quizás no lo conocemos en persona, tú ya has asistido a algunos eventos de él, pero podemos seguir muchísimo su contenido en redes sociales. Si utilizamos bien las plataformas como Instagram, como YouTube, como mismo los podcasts, porque muchísima gente ya tiene podcasts hoy en día que son personas que admiramos mucho. Si nos escuchamos un podcast al día, si todo el tiempo estamos pendientes de lo que publican, asistimos, la mayoría de estos contenidos es gratis, no hay que pagar por ello y es una forma en la que una persona puede empezar a conectarse con la realidad de otras personas, empezar a entender diferentes puntos de vista, empezar a entender qué es lo que dicen, cómo hablan, qué idea tienen de la vida, cómo invierten. Es algo que está a nuestras manos, que antes no estaba. La tecnología lo ha traído a nuestras puertas lo podemos aprovechar, sin duda. Y entonces esto me permite ya hacerte la última pregunta que siempre haces en tu podcast, que me causó curiosidad. Esa pregunta, ¿por qué la haces? Es más un tema de, ¿Cuál era la última? No me acuerdo ahora mismo. la última pregunta de cómo en porcentajes, cómo está distribuido tu portafolio de inversiones, sin dar Ah, números. ¿por qué la hago? Porque me da curiosidad. Me da mucha curiosidad saber como que cómo estaba el portafolio de las personas que iba entrevistando, ¿no? Para ver qué tal lo estaba haciendo yo. ¿Y nunca tuviste como alguna experiencia en que te diga como que, mira, ese tema mejor no lo hablemos o que te rechazara la respuesta Sí, de una vez? sí, o sea, es fácil de evadir, ¿no? Yo tampoco quiero meterme muy, o sea, si no me quiere responder, pues no me responde y ya está. Yo dejo que van la pregunta si es que se sienten incómodos, pero no deberían, pero bueno. Bueno, entonces, pues para terminar este podcast, quisiera hacerte la pregunta más o menos en porcentajes, ¿cómo está distribuido tu portafolio de inversiones? Mi portafolio está distribuido más o menos en 40, ahorita te lo voy a explicar ya, pero te lo voy a decir en mis palabras y luego lo explico. 45% en mi fondo de crecimiento, 50% en mi fondo de seguridad y 5% en mi fondo de experimento, más o menos. Dentro de mi fondo de crecimiento, el principal activo son mis acciones en bolsa de valores y criptomonedas. O sea, de ese 45%, un 5% son criptomonedas, un 35% es bolsa y el otro 5% son negocios que he invertido o negocios propios. Después, el de seguridad, que es 50%, es básicamente inmuebles, que se dividen en dos inversiones, inmuebles que he comprado y que alquilo, y préstamos que he dado a cambio de garantía hipotecaria. Eh, y en el de experimento, pues tengo inversiones en startups, en algunos fondos de amigos, pero que les he puesto poquito de dinero. Entonces, más o menos así está conformado mi patrimonio. No sé si me estoy olvidando de algo, pero creo que es eso. Ah, qué interesante. Bueno, pues Cristian, te agradezco enormemente por este espacio. Antes de irnos, por supuesto, invitar a toda la gente que compre el libro Círculo de Influencia. Yo ya lo escuché, lo voy a comprar para leerlo. Es muy práctico, es muy didáctico y definitivamente es uno de los temas que depende de nosotros, porque sí depende de nosotros quiénes somos, de quién nos rodeamos y que puede generar un impacto demasiado grande. Por supuesto, Cristian, déjanos tus redes, cómo te pueden seguir, cómo te pueden contactar. Todos me pueden encontrar como Arens Christian y en Spotify como Invertir Joven. Perfecto, Cristian, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a ti.